Durante siglos, la historia de Cuba ha sido narrada desde marcos que privilegiaron ciertas presencias y silenciaron otras. En el contexto de la colonia, la isla formó parte de un vasto entramado atlántico donde circularon personas, ideas, mercancías e identidades que no siempre quedaron registradas de manera explícita en las fuentes oficiales. Entre estas presencias discretas, a menudo ocultas o disimuladas, se encuentra la de los judíos de origen portugués, muchos de ellos marcados por la experiencia de la conversión forzada, el criptojudaísmo y la necesidad de adaptación en territorios bajo dominio hispánico. Desde finales del siglo XV y a lo largo de la época colonial, Portugal y sus redes comerciales desempeñaron un papel fundamental en el mundo atlántico. En ese contexto, individuos y familias de origen judío o judeoconverso encontraron en espacios como el Caribe y particularmente en Cuba posibilidades de inserción económica y social, aunque frecuentemente al precio del silencio identitario. Apellidos considerados portugueses, actividades mercantiles y trayectorias familiares dispersas constituyen hoy inicios valiosos para reconstruir una historia que quedó al margen del relato historiográfico dominante. En este marco, el tema de la presencia judía portuguesa en Cuba no solo resulta relevante, sino necesario para comprender la complejidad del pasado colonial de la isla y los múltiples estratos culturales que contribuyeron a su formación. Para profundizar en esta temática, mis queridos amigos, contamos hoy con un invitado especial y él es el doctor Jesús Zambrina, quien nos acompañará en una conversación dedicada a explorar precisamente la conexión entre judíos y portugueses, su importancia para la historia de Cuba y las claves históricas que nos permiten identificar estas presencias hasta ahora pocos estudiadas. Por eso los invito a acompañarnos en este recorrido histórico que busca abrir nuevas preguntas, iluminar memorias silenciadas y ampliar nuestra comprensión del pasado cubano. Comencemos. Pues muy bien, Hadassah, muchas gracias por la invitación a conversar sobre el tema de los portugueses en Cuba, que pienso que puede ser de interés para tu teleaudiencia. Aquí vamos a hablar específicamente sobre los portugueses en del siglo XV al siglo XVII, porque es el momento en que yo me he concentrado en la investigación, básicamente. Para explicarle a los televidentes cómo lo vamos a hacer, primero voy a dar una introducción, después voy a hablar un poco de las primeras figuras portuguesas en Cuba, después mencionaré el tema de la nación portuguesa, que también es muy importante para entender este asunto. Y finalmente hacer una mención de los casos inquisitoriales en Cuba, que todos fueron portugueses, y unas conclusiones para después pasar a una conversación contigo. ¿Okay? Entonces, primero un contexto general, que yo pienso que es muy importante. Porque bueno, a lo mejor tú te has hecho, yo sé que tú te hiciste tu prueba de ADN y te salió portuguesa, y a muchas otras personas, además de portuguesa, también le salen las Azores, Madeira, que son islas portuguesas. Y Portugal comenzó a colonizar estas islas entre el año 1419 y 1449. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante con el tema que vamos a estar hablando. Muchos judíos formaron parte de esa colonización en las islas, tanto las Azores como Madeira. Y también posteriormente en las Islas Canarias, como vamos a estar también mirando, porque los portugueses se fueron a las Islas Canarias. En el año 1492, la mayoría de los judíos que salieron de España salieron precisamente a Portugal. Yo voy a decir una cifra conservadora, hay otras cifras, pero yo trabajo con la cifra conservadora, ¿verdad? Y alrededor de 60.000 judíos salieron de España hacia Portugal. Otros salieron hacia el norte de África y otros salieron hacia el reino de Navarra, porque el reino de Navarra, al no ser un reino castellano, pues también permitió la entrada de los judíos. Pero en el reino de Navarra, la expulsión se produjo en 1498 y esos judíos salieron a Francia, y van a ser criptojudíos también en Francia, y van a haber portugueses también en esa área. Pero la mayoría salió a Portugal. Y esto va a ser importante porque cuando veamos la cita que hace Bartolomé de las Casas,
vamos a entender por qué esto es importante. Entonces, entre 1492 y 1497, los judíos que habían salido de España a Portugal, estos 60.000, más los judíos portugueses que vivían ahí desde tiempos inmemoriales también, podían practicar libremente el judaísmo. O sea, entre 1492 y 1497, los judíos que habían salido de España pudieron seguir siendo judíos en Portugal. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en 1497 el rey portugués Manuel obliga a todos los judíos que habían llegado de España a reunirse y a todos los judíos de su propio reino a reunirse en Lisboa para supuestamente dejarlos embarcar hacia el norte de África, que era donde podían ir. Pero obviamente él no hizo eso. Lo que hizo fue que bautizó forzadamente a estos judíos españoles y portugueses en un gran bautizo colectivo que hizo en una plaza de Lisboa, y los monjes y los curas le tiraron literalmente baldes de agua, ¿verdad? Y en Portugal eso se conoce como bautizo de balde. Quiere decir, le echaron agua, los bautizaron y a partir de ahora este grupo de personas, que eran miles, empezaron a ser cristianos. Y al mismo tiempo el rey dijo, de este asunto no se habla, no se puede perseguir a estos nuevos cristianos. Porque él conocía la experiencia de España, donde a los conversos se les estaba persiguiendo. La Inquisición en España se había creado en 1479-80, y se había comenzado a perseguir a los criptojudíos. Entonces él no quería que eso sucediera en Portugal, porque los judíos que habían entrado de España habían aumentado la población general portuguesa y también conocían los oficios y traían desarrollo económico para el reino portugués. Entonces él inteligentemente no quería que se fueran los judíos, pues los bautizó con baldes de agua y le dijo a la iglesia, de esto no se habla. De hecho, la Inquisición portuguesa se autorizó en 1536. O sea, varias décadas después. Pero realmente no empezó a funcionar hasta 1570. Es decir, que ahí estamos viendo que la relación de los judíos en Portugal va a ser diferente que la relación que tenían con, en el caso español. ¿Ok? ¿Qué va a suceder con toda esta población? Esta población va a ser lo que se conoce como los cristianos nuevos. ¿Ok? Que va a ser una población de miles de personas que van a crear su propio círculo porque sí, eran cristianos, pero no podían tener los beneficios de los cristianos viejos. Entonces, se creó lo que se llama, en la terminología de la época, se creó una casta de nuevos cristianos. Y esta casta o esta clase también tendió, obviamente, a crecer, a reproducirse y a crecer. Entonces, realmente los nuevos cristianos en Portugal llegó a ser una cantidad bastante considerable. De hecho, a finales del siglo XVII, un historiador habla de 1 millón de nuevos cristianos en Portugal, que era prácticamente la mitad de la población portuguesa, que era alrededor de 2 millones. Entonces, para darte una idea de la importancia que van a tener los nuevos cristianos. ¿Qué sucede? Que desde muy temprano, tanto los judíos, estos nuevos cristianos, como los judeoconversos, empiezan a salir hacia otras partes de Europa. ¿Ok? En pequeñas cantidades. Y en el año 1511 se va a producir una reunión, un encuentro de los sefardíes que ya estaban en Amberes, concretamente la ciudad de Amberes, y estos nuevos cristianos y judeoconversos que van a empezar a salir de España y Portugal para poder regresar al judaísmo abiertamente. Fíjate la fecha, 511, y es importante porque es la fecha en que empieza la colonización en Cuba. ¿Okay? Cuba se empezó a colonizar como tal en 1511. Ya hablaremos de eso. Entonces, pero en esa misma fecha, en Amberes, se produce una reunión de judíos, tanto nuevos cristianos como judeoconversos o sefardíes, que deciden
que van a ayudar a sus correligionarios en España y en Portugal, que es su deber ayudar a estas personas que se habían, a los Bene Anusín, a los que se conocían como los Anusín. Era su responsabilidad ayudar a los Anusín a regresar al judaísmo en cuanto pudieran regresar. Entonces, esto va a ser muy importante. Como mencioné antes, la Inquisición en Portugal se establece en 1536 y eso también implica que también se va a imponer en Brasil, porque también ya Portugal Brasil era colonia de Portugal a partir de 1500 y ya en 1536 se impone la Inquisición y es muy interesante porque muchos nuevos cristianos van a ir a Brasil precisamente y va a haber una población de nuevos cristianos en Brasil muy, muy importante. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los de Cuba. ¿Ok? El otro aspecto que también hay que entender es que entre 1580 y 1640, España y Portugal fueron un solo reino, ¿ok? Se unen y se conoce como la Unión Ibérica. Felipe II hereda el reino portugués y entonces, ¿qué sucede? Que todos los portugueses van a poder también moverse en las colonias españolas en el Nuevo Mundo y también vivir en España. Entonces es un momento también de crecimiento de los nuevos cristianos en estos dos lugares. Y también va a ser un momento de crecimiento de la Inquisición, porque muchos de esos nuevos cristianos eran criptojudíos. Y eso va a ser también muy importante. Y la última fecha que me gustaría aquí poner en contexto es la de 1593. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el cual la comunidad de Ámsterdam, lo que sería después la comunidad hispano-portuguesa de Ámsterdam, que se convertirá en la más importante comunidad judía de Europa y prácticamente del mundo en ese momento, va a comenzar en el año 1593 con la llegada de la familia, una familia de apellido López, que va a llegar a Ámsterdam y van a establecer entonces los primeros pasos para empezar a recibir nuevos cristianos de Portugal y de España que salían huyendo de la Inquisición y entonces en Ámsterdam van a tener un refugio para regresar al judaísmo y poder entonces crecer lo suficiente para formar la Nação portuguesa, que es lo que también mencionaré un poquito más adelante. Entonces, si tú miras este mapa, fíjate, es muy importante ver el mapa porque mira dónde está España, dónde está Portugal, dónde están las Azores, dónde está Madeira y dónde están las Islas Canarias. O sea que en estas islas que van a ser colonizadas por Portugal y por los españoles, van a haber muchos nuevos cristianos, en el caso de portugueses, y judeoconversos. Porque eran lugares donde había posibilidades de sobrevivencia económica y también a los reyes de ambos reinos, del reino de Castilla, León, Aragón y Navarra, les va a interesar también colonizar estos lugares y por lo tanto se hacen la vista gorda con los nuevos cristianos y con los judeoconversos que iban a esos sitios, porque le iba a producir población, iban a poder hacer agricultura en esos lugares y ellos obviamente como reyes iban a tener su parte también, ¿verdad? Entonces es muy importante visualizar el mapa para ver cuán cerca estaba este proceso de crecimiento económico y también de participación de los nuevos cristianos en esta nueva economía que se va a estar formando en esta área del Atlántico. Porque a fin de cuentas lo que va a pasar después es que estas islas van a ser el punto de partida para la colonización del Caribe, que será un grupo de islas también, ¿verdad? Ok, entonces, también creo que es importante que tu audiencia conozca algunas definiciones para los siglos XVI y XVII, ¿verdad? Las definiciones son las siguientes. Nuevos cristianos es el término sinónimo de judeoconverso en el caso de España, ¿ok? Y en los dos países también, en los dos reinos, también se les llamaba falsos cristianos,
¿ok? O sea que hay una convergencia aquí de terminologías, que lo que quiere decir que eran personas que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, los nuevos cristianos, los judeoconversos o los falsos cristianos, ¿ok? El otro término es digo esto porque si alguna persona en la audiencia se encuentra con documentos o lee algún libro que hace referencia a estos términos, para que entiendan el contexto histórico de estos términos, el trasfondo histórico de estos términos. También tenemos el término criptojudío. ¿Quiénes son los criptojudíos? Aquellos que se convierten al catolicismo públicamente, pero en privado, en sus casas, continúan practicando el judaísmo. Se continúa celebrando el Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Siguen comiendo kosher, siguen manteniendo a nivel privado una vida judía, aunque públicamente fueran católicos o cristianos, ¿verdad? Esto va a ser muy importante y hubo criptojudíos tanto en España como en los reinos hispánicos como en Portugal. El otro término es el de judaizantes, y esto es muy importante porque en la modernidad hay otras connotaciones para el término judaizante. Creo que hemos hablado anteriormente de eso en otras presentaciones. Pero yo quiero dejar claro que el término judaizante con el que yo trabajo es el de criptojudíos que han sido descubiertos por la Inquisición y han sido procesados por la Inquisición. En algunos casos han sido quemados en la hoguera, en otros casos las personas se han arrepentido y los han perdonado. En otros casos se han arrepentido y los han exiliado, los han desterrado. Pero en concreto, judaizante es un término que es solamente si la Inquisición captura al criptojudío. ¿Ok? Si la Inquisición no captura al criptojudío, el criptojudío puede continuar viviendo, practicando judaísmo en secreto sin que nadie lo descubra. Pero si lo descubren, entonces se convierten en judaizantes. Es un término legal para los procesos inquisitoriales. Y el otro término que también es importante conocer es el término de herejes. Y con el término hereje muchas veces se califica a los judaizantes, pero también se califica, por ejemplo, a los luteranos, que no eran católicos, porque también estamos en el momento en el que comienza la reforma de Lutero, Calvino, etcétera, y obviamente España también a partir de 1517, que es cuando Lutero pone sus famosas tesis. A partir de ahí van a ser perseguidos y hubo muchos judíos que también fueron perseguidos bajo la categoría de luteranos, porque hereje significaba todo lo que no fuera dogmáticamente católico, ¿verdad? Entonces, estas son terminologías que se van a mover. De hecho, hay un historiador, Isaac da Costa, del siglo XVIII, él mismo sefardí, que se convierte al protestantismo, y en su libro, cuando habla de la historia de los sefardíes en España, él dice que muchos criptojudíos fueron procesados bajo la condición de luteranos, simplemente porque en esa época no se conocía muy bien qué cosa era una religión no católica, ¿no? Entonces todo el mundo era englobado en esta categoría de luterano. Entonces es muy importante conocer estas terminologías. Hay muchas otras, pero estas son las básicas que yo creo que debemos entender para ubicar a nuestra audiencia en el contexto del siglo XVI y siglo XVII. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los primeros portugueses de los que tenemos noticias en Cuba, concretamente. Lo primero es decir que en el primer viaje de Colón sabemos que fueron alrededor de 38, 39 judíos o judeoconversos que se habían acabado de convertir al cristianismo para poder montar en los barcos de Colón, ¿ok? Y uno de ellos, bueno, es uno que es muy famoso, probablemente el más famoso de todo, que es Luis de Torre, ¿ok? Porque Bartolomé de las Casas, que fue el primer historiador, puede ser considerado el primer historiador de Cuba, cuando se refiere a él, habla de que había sido judío. Quiere decir que se sabía que era judío, que había sido judío. Pero él no podía decir concretamente es judío porque los barcos de Colón habían sido financiados por los reyes católicos, por Fernando e Isabel. Por lo tanto, no podía haber judíos en la tripulación de Colón.
¿verdad? Entonces, por eso es que él dice había sido judío. Eso es importante también saberlo. Pero también sabemos que hubo 3 portugueses en la expedición de Colón. Y esto es algo que la historiografía lo ha dicho, pero interesantemente, que yo sepa, excepto una historiadora que fue la que estudió todos los primeros marinos que vinieron con Colón en la expedición, la primera expedición, ella hizo un estudio, largo estudio, y ella menciona 3 portugueses, aunque no dice los nombres concretamente. Sin embargo, Bartolomé de las Casas, que tuvo acceso al diario de Colón, y realmente lo que conocemos nosotros del diario de Colón es la transcripción que hizo Las Casas de ese diario, que se ha perdido, que no se sabe dónde está o dónde estuvo, pero lo que conocemos hoy, lo que se puede leer como el diario de Colón, en realidad es la transcripción que hizo Bartolomé de las Casas de ese diario al cual él tuvo acceso. Bueno, en esa transcripción, él menciona entre los primeros que desembarcan en Cuba a Juan Arias, portugués. Él dice portugués. ¿Ok? Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque él no dice español, él no dice judío, él dice portugués. Judío no podía decir, obviamente, porque se trataba de una embarcación, como dije antes, financiada por los Reyes Católicos. No debía haber ningún judío en esa nave. ¿Había judíos conversos? Sí, y él lo dice cuando habla de Luis de Torres. Pero a Juan Arias, él lo menciona como portugués. Eso quiere decir que probablemente este Juan Arias era judío. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hablamos antes. En Portugal se podía continuar practicando el judaísmo después de 1492 hasta 1497. Entonces, si decías portugués, podía ser un portugués judío. ¿Ok? Podía ser un portugués judío. Y eso era muy, muy importante. Y esa es una de las razones por las cuales, sencillamente, también en las Américas se dice muchas veces portugués como eufemismo para decir judío. ¿Ok? Además de la historia de los nuevos cristianos, que también hablaremos. Y Juan Arias, Las Casas nos dice que era un grumete de la Pinta, que era la embarcación que comandaba Martín Pinzón. ¿Ok? Es decir, que tenemos ahí un primer dato que es muy importante sobre el primer nombre portugués que tenemos en Cuba concretamente. ¿Por qué sabemos que eran 3 los portugueses? Porque Colón, antes de ir a España, él primero paró en las Azores y después en Lisboa. Colón había vivido mucho tiempo en Portugal. Él tenía mucha información de la navegación de Portugal. Portugal había sido un reino pionero en la navegación y Colón lo sabía. Y Colón primero para en las Azores y después para en Lisboa. Y en Lisboa el rey portugués hace que los 3 portugueses, y así lo cuenta esta historiadora, apellido Glom, él hace que los 3 portugueses bajen del barco de Colón y se queden en Portugal. Porque obviamente él quería saber qué era lo que había pasado, quería informarse. Y entonces Colón continúa hacia Sevilla, ¿verdad? Que es donde realmente va a tener el gran recibimiento. Entonces, aquí ya tenemos el primer nombre portugués en Cuba, Juan Arias. Aquí entonces vamos a hablar un poquito acerca de los primeros nombres portugueses que nosotros conocemos en Cuba, específicamente en La Habana y en algunos casos de Santiago de Cuba. Hago la aclaración, no todos los portugueses eran criptojudíos, pero sí es muy posible que todos los portugueses hayan sido nuevos cristianos. ¿Ok?
y voy a explicar un poquito eso después. ¿Por qué? Porque aquí hay nombres que yo voy a estar mencionando donde no hay ninguna referencia o posibilidad a que, o mención de que hayan sido judaizantes o criptojudíos, pero sí sabemos que eran cristianos nuevos en los primeros años del siglo XVI, sobre todo en La Habana. Por ejemplo, tenemos los nombres y esto lo tomo de la bibliografía y la pongo aquí porque es una bibliografía de Rafael Nieto, que tiene un libro sobre los linajes portugueses en Cuba, publicó en el año 1950, una lista un poco corta, le faltan muchos, pero bueno, creo que es importante que se mencionen. Estos nombres aparecen en los protocolos de La Habana, algunos de ellos, y son Sebastián Baltasar, Bartolomé, Amador y Ambrosio Hernández, Marcos y Sebastián González, Francisco Núñez, Juan Gallego, Antonio Pérez, Domingo Pereira y Luis Boto. Este autor, Rafael Nieto, los presenta como portugueses, ¿ok? Y por eso los estoy incluyendo en esta lista. Pero aquí lo que es, y esto es alrededor de 1550, estos nombres. Aquí lo que es importante también notar es que a partir de 1531, ¿ok?, van a empezar a arribar a Cuba muchos portugueses, ¿ok? Y sobre todo a partir de 1536, cuando se aprueba la Inquisición en Portugal, casualmente, digo casualmente porque la coincidencia es muy notoria, empiezan a aparecer portugueses en Cuba, incluso autorizados por la monarquía española a asentarse en Cuba porque eran buenos agricultores. En este momento tenemos que pensar que hay muchos españoles que se están yendo de Cuba a la colonización de México y Centroamérica. ¿Ok? A partir de 1519, la población española que había en Cuba, la mayoría empieza a salir. Con Hernán Cortés se fueron muchísimos a México en 1519 y cuando se descubre, se empieza a hablar de los grandes descubrimientos de México, pues entonces van a salir muchos españoles que estaban ya asentados en Cuba, empiezan a salir hacia México y después hacia Perú, hasta Centroamérica y Perú. Y Cuba se va a empezar a quedar sin población. Y por estos años, entonces, vemos cómo los nuevos cristianos portugueses son aceptados dentro de la isla e incluso se le da prioridad a las personas casadas. Se les entregaba tierra y podían vivir en Cuba, o sea, oficialmente reconocidos en Cuba como nuevos cristianos. ¿Okay? Esto es muy importante porque recuerden lo que hablamos de Madeira y las Azores y las Islas Canarias. Los judíos y los judeoconversos y los nuevos cristianos eran muy buenos agricultores. Y entonces los reyes querían que la tierra en Cuba se cultivara. Y por eso es que le dieron tierra para que la cultivaran y pudieran vivir en ella y poder producir y poder mantener esa plaza en la isla de Cuba, ¿verdad? Mientras se continuaba colonizando ya el continente. Tenemos que pensar que en esta época había una vaga idea del tamaño de los territorios. No había el primer mapa, a principios del siglo XVI se publica el primer mapa, pero en realidad había mucha niebla acerca de todos estos territorios. ¿Okay? Lo importante era mantener los territorios y luego se verá, ¿no? Entonces, aquí dejan a los nuevos cristianos a partir de 1536 asentarse en Cuba y también se van a asentar en otros lugares, obviamente en la Española, obviamente en Puerto Rico, obviamente en Jamaica, y digo Jamaica porque Jamaica fue española por un siglo y medio. Jamaica fue española desde 1493 hasta 1655 y eso también vamos a mencionarlo un poquito después. Pero bueno, ya en esta época empiezan a aparecer referencias a portugueses viviendo en Cuba y en La Habana en particular. Por ejemplo, tenemos el caso de Manuel Méndez, que era un confitero, quiere decir lo que hoy le llamaríamos un dulcero, una persona que hacía dulces, vendía dulces, que era muy típico, un oficio muy típico también entre los judeoconversos y los criptojudíos. Y él va a ser procesado en México. Y aquí vamos a empezar a ver otra
tendencia, porque en Cuba no hubo tribunal de la Inquisición. El tribunal de la Inquisición estaba en México y Cuba perteneció al tribunal de la Inquisición en México, ¿ok? Antes de 1569, que es cuando se hace el tribunal de la Inquisición en México, se autoriza el tribunal de la Inquisición en México, al cual la isla de Cuba va a pertenecer en términos inquisitoriales. Los casos inquisitoriales eran llevados por los obispos y eran básicamente decididos por el obispo de la Española, que era el que tenía control de toda esa provincia religiosa del Caribe. Era el obispo de la Española el que controlaba. Entonces, los casos religiosos no había una inquisición como tal, pero los obispos tenían poderes inquisitoriales, ¿ok? Y ese es otro tema muy complejo. Pero en Cuba como tal no hubo tribunal de la Inquisición, ¿ok? Por eso es que vamos a ver nombres de portugueses, judaizantes, que son procesados muchas veces en México y después a partir de 1612 en Cartagena de Indias, porque Cartagena de Indias entonces se establecerá un tribunal de la Inquisición y Cuba cambiará de México a Cartagena. Será en Cartagena donde se procesen a los judaizantes y a los herejes que se encuentran en Cuba, ¿verdad? Y hablaremos de eso después también. Entonces, tenemos a Manuel Méndez ya, confitero portugués, en 1569. Tenemos, muy interesante, a Luisa Melena, una portuguesa, en Cuba, a la cual se le entregan armas para defender la ciudad de La Habana de los ataques de piratas y corsarios. ¿Ok? O sea, a los pobladores, a los vecinos, como se decía en ese momento, a los vecinos de la ciudad, se le daban armas para defenderse de los corsarios y piratas que atacaban a la ciudad, que la habían atacado ya en 1550, la atacaron y arrasaron completamente la ciudad de La Habana. Donde, por cierto, murieron algunos portugueses que vinieron con Jack the Swords. Es importante esto también. Hay dos portugueses también que menciona a Rafael Nieto, que son Pantaleón Álvarez en 1585 y Miguel Díaz en 1585 también. También en la ciudad de La Habana. Ahora, hay un judaizante, un criptojudío, que sí sabemos que era criptojudío, porque está el proceso, que era de origen portugués, Hernán Núñez Lobo, que esta persona va a convertirse en propietario de las minas de cobre de Santiago de Cuba en 1588. ¿Ok? Él tenía también negocios en la Española, que es lo que ahora es Haití, República Dominicana. Antes era la Española, cuando era la colonia española. Y él tenía negocios allí y también entonces va a tener negocios en Cuba como propietario de las minas de Santiago de Cuba, y va a ser procesado, se le va a conocer como un portugués, un nuevo cristiano portugués. Y también aquí vamos a tener en el año 1594 vamos a ver la llegada a Cuba de una familia de un apellido portugués, judío, que va a ser muy relevante en la historia de Cuba, que es el apellido Díaz Pimientas. ¿Ok? Francisco Díaz Pimienta y Franco, de origen portugués, ¿ok? Casualmente de un pueblito de Portugal, en la región de Bella, que se llama Cuba también. ¿Ok? Y esta familia se va a sentar en las Islas Canarias, y de las Islas Canarias, entonces, esta persona, Francisco Díaz Pimienta y Franco, porque la madre se llamaba Mayor Franco, o sea, Franco es el apellido de la madre, un apellido muy, muy sefardí, pues entonces él va a empezar a vivir en Cuba, va a estar temporadas en Cuba, y va a tener unas relaciones extramatrimoniales, porque se había casado en España, pero va a tener unas relaciones extramatrimoniales con una mulata cubana de nombre Catalina, y va a surgir entonces el linaje de los Díaz Pimienta en Cuba, específicamente en La Habana. Y así van a durar por más de un siglo y medio, hasta el último Díaz Pimienta, también procesado por la Inquisición en 1720 como hereje
hereje y como apóstata y amigo de los judíos también, ¿ok? De los hebreos, amigo de los hebreos. O sea, va a ser el último procesado en Cuba por la Inquisición como judaizante, va a ser esa persona y va a ser un Díaz Pimienta, cuyo linaje va a comenzar con este Francisco Díaz Pimienta y Franco, que llega a Cuba en 1594. Esta familia se va a conocer mucho en Cuba porque van a ser constructores de barcos. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que eran de origen judío? Bueno, lo sabemos porque en 1642 el hijo de este Francisco Díaz Pimienta, primero, el hijo, o sea, Junior, va a querer entrar a la orden de Calatrava y la Inquisición le hace una investigación. Y cuando le hacen la investigación en 1642, el reporte que hace la iglesia es que se sabía en La Habana que él era portugués de origen hebreo. Portugués de origen hebreo. ¿Ok? Y esto concuerda con lo que va a estar pasando en La Habana en esos años, que después lo veremos. También tenemos a Blas de Magallanes, que en 1599 va a ser procesado como judaizante en México, portugués también, ¿verdad? Y vamos a tener entonces la llegada a mediados del próximo siglo de Antonio Barreto y Tavares, que había nacido en Lisboa en 1623 y que fallecerá en La Habana en 1700, y que también dará lugar a una conocida familia portuguesa en Cuba, que llegarán a ser condes, los condes de la casa Barreto, cuya casa, claro, no la de este Antonio, pero la de sus familiares, su descendiente, está todavía en la calle Luz y Oficios en La Habana Vieja. Si mal no recuerdo, yo creo que es relacionado con las artes. Es una academia de arte, un estudio de arte, un museo ahí en ese lugar, en la casa de los Barretos. ¿Okay? Y esto es importante porque fíjense cómo dos de las familias más importantes de Cuba van a ser de origen portugués. ¿Okay? Y van a ser nuevos cristianos y van a estar conectados también con el judaísmo. ¿Okay? Eso es también muy importante. Ahora, habíamos hablado de que en 1511 había surgido el tema de la nación portuguesa. ¿Ok? Cuando los sefardíes, los nuevos cristianos, los conversos que habían salido de Europa se reúnen en Amberes y deciden que van a ayudar a sus correligionarios en España y Portugal, que se les llamaba tierra de gentiles, porque ya no podía haber judíos ahí oficialmente. Entonces los que estaban fuera les llamaban a esos lugares, a esos reinos, le llamaban tierra de gentiles. Entonces, pero a partir de ese momento va a empezar a surgir lo que se conoce como la nación portuguesa. ¿Qué cosa era la nación portuguesa? Pues simplemente una red de personas, podían ser familias o no, podían ser religiosas o no, pero sí todas tenían que tener una memoria común de antepasados judíos. Y en algunos casos procesados por la Inquisición. ¿Ok? También. Entonces, ahí va a empezarse a formar lo que se conoce como la nación portuguesa, cuyo centro, cuyo núcleo espiritual va a ser el origen judío. Algunos van a ser más religiosos, otros van a ser menos religiosos, otros van a ser no religiosos, pero tenían eso en común. Habían sido unidos por ese origen común en España y Portugal. ¿Ok? Y eso es lo que va a identificar a la nación portuguesa desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista sentimental, ¿verdad? Pero también, poco a poco, esta nación, sobre todo con estas personas que se van, una nación que no tenía un territorio, tenía una sentimentalidad, pero no tenía un territorio, muy parecido a lo que sucedía a lo que empezaría a suceder con Sefarad. Con la expulsión tanto de España como de Portugal, Sefarad deja de existir. Pero la sentimentalidad, el afecto sefarad se va a ir con los judíos
y se va a mantener hasta el día, hasta como sabemos, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la nación era algo similar, no era un lugar concreto, ¿ok? Pero sí era una sentimentalidad, era un afecto, era una experiencia común y un recuerdo común de antepasados que habían vivido en España y que habían sido o expulsados o eran criptojudíos o habían sido procesados por la Inquisición. Pero esto era como se dice, el aspecto que los unía a todos, ¿verdad? La nación. Y esta nación, ¿qué sucede? Con las personas que se van a ir a Brasil, a México, a Perú, a Argentina y también al Caribe, se va a empezar a formar una gran red transatlántica de comercio, ¿ok? Y esto lo tengo que decir, los nuevos cristianos, los sefardíes, los criptojudíos no fueron los únicos que crearon el comercio transatlántico. Hubo otras comunidades, por ejemplo, los genoveses, que eran muy importantes en el comercio en el Mediterráneo, eran muy importantes en el comercio en España y Portugal, y también van a ser muy importantes en el comercio del Nuevo Mundo, ¿ok? De hecho, Diego Velázquez, el colonizador de Cuba, tenía contacto, y aquí en mi libro lo pueden ver, tenía contacto con genoveses, ¿verdad? En Sevilla, o sea que él tenía unas relaciones económicas con ellos, o sea, y también van a haber venecianos y también van a haber algunos franceses, pero lo que sí distingue a la nación portuguesa es que van a estar unidos por esta memoria judaica en España y Portugal, ¿ok? Esa es la distinción que tenemos que hacer en este caso. No fueron los únicos, pero sí eran conocidos porque tenían esta afinidad sentimental y afectiva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es a partir de finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII que la nación portuguesa va a empezar a operar tanto en el Caribe como en el Nuevo Mundo, ¿ok? Yo me voy a concentrar exclusivamente en la parte del Caribe, en Cuba, porque realmente hay otros aspectos, tanto en México como en Argentina y como en Perú, que se han estudiado mucho, se conocen mucho, pero ninguno de estos historiadores ha hecho esta conexión con Cuba, cuando en realidad es en estos años del siglo XVII cuando van a haber más portugueses procesados por la Inquisición, portugueses viviendo en Cuba, ya sea en La Habana, en Trinidad, en Santiago de Cuba, que van a ser procesados por la Inquisición por judaizantes, ¿ok? Y todos eran comerciantes, o sea que de alguna manera ellos estaban conectados con la nación portuguesa, eran parte de la nación portuguesa. Y en algunos casos van a ser personas que se van a mantener, como se dice en el refrán, un refrán que viene de Maimónides, se van a mantener en sus 13, quiere decir, no van a renunciar al judaísmo, van a reconocerse judíos y van a morir como mártires judíos. Yo voy a mencionar a los portugueses, pero hubo también algunos españoles que también se manifestaron de esa manera, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que también recordar que entre 1580 y 1640 España y Portugal se unen, los portugueses van a poderse mover en todos los sitios, pero a principio del siglo XVII ya el gobernador de Cuba, Pedro Valdés, se va a estar quejando con el rey de que en La Habana había demasiados portugueses. Había muchos portugueses y que eran indiferentes a la fe, ¿ok? O sea, que no eran muy, como se dice, no eran muy católicos, que digamos, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque lo vamos a tener durante todo el siglo XVII, van a haber quejas constantes de los gobernadores de Cuba con los reyes acerca de la cantidad de extranjeros que hay en Cuba, particularmente los portugueses, ¿ok? Y eso va a ser muy importante. También tenemos el caso de Manuel Tavares, portugués, judaizante, que se va a arrepentir y porque se arrepiente
le van a quitar el San Benito de la Catedral de La Habana. El San Benito era, aquí he puesto una foto de Goya, una famosa ilustración de Goya, que si mal no recuerdo el título es Lo prendieron porque hablaba mucho, porque hablaba demasiado. Es el título de esta ilustración, ¿no? Pero lo que él ve ahí que está con lo que está vestido, sobre todo la parte de adelante, es lo que se llamaba el San Benito, que cuando se lo quitaban y los ponían en las iglesias, ¿no? Los ponían en las iglesias. Y en Cuba tenemos casos de españoles que van a tener San Benitos, por ejemplo, en la iglesia de Bayamo. La familia Medina, por ejemplo, va a tener San Benitos en la iglesia de Bayamo. Y esto va a ser muy importante. En 1602 tenemos a este Manuel Tavares, que va a ser procesado por judaizante. Un año después vamos a tener el detalle de que Vicente Gómez, que va a ser portugués de nación, así se dice el documento, va a ser nada más y nada menos que el alcalde de Trinidad, otra de las villas de Cuba, ¿ok? Y va a tener, era rescatador, o sea que él tenía relaciones con los contrabandistas, porque rescatador era la persona que iba y rescataba lo que se habían llevado, o sea que había una relación ahí importante. Después vamos a tener aquí que los judaizantes portugueses van a ser incluidos en 1605 en un indulto que hace el Papa con todos los judaizantes que estaban en Portugal. ¿Ok? Y ese indulto obviamente fue gestionado por los nuevos cristianos en Portugal. Y ese indulto pudo sacar a muchos judaizantes de las cárceles en Portugal. Y ese indulto también se aplicaba a las Américas, lo que pasa es que tardó más tiempo en llegar a las Américas, obviamente por las distancias. Pero bueno, es para un poquito ilustrar la mentalidad de la época, ¿verdad? Por un lado, había mucha represión contra los judaizantes, contra los criptojudíos, pero por otro lado se proclamaban indultos también. O sea, había una relación contradictoria, ¿verdad? En 1605 tenemos también a Simón de Araujo, un portugués en Baracoa, que es procesado por la Inquisición por ayudar a los ingleses en el saqueo de la ciudad. ¿Ok? ¿Y por qué pongo esto aquí? Porque es importante saber que había muchos piratas que eran judíos. Tenemos mucha información aquí en mi libro, yo menciono varios de ellos. Hay mucha información sobre los piratas judíos en el Caribe, en Sudamérica, en el Mediterráneo, en el Atlántico, ¿verdad? Pero específicamente en el Caribe había muchos y había uno muy famoso que va a tener su base precisamente en Jamaica, que va a tener como nombre Cohen Enríquez, o sea, muy conocido, ¿ok? O sea que este Simón de Araujo podemos sospechar o podemos inferir que tenía algún tipo de relación con los piratas que como ustedes saben, muchos eran financiados por las coronas inglesa y francesa, precisamente. Y entonces en 1600, si mal recuerdo, por esta misma época, 1607, el gobernador de Cuba va a hacer un censo precisamente de los portugueses en la ciudad de La Habana, solamente en la ciudad de La Habana, y va a encontrarse con que hay 150 portugueses viviendo en La Habana y controlan el comercio de la ciudad. ¿Ok? Recuerden que por esa época, ya desde mediados del siglo XVI, la flota paraba en Cuba en su camino a Sevilla. Venía de México, paraba en Cuba y continuaba. También la que iba de Portobelo en Panamá, paraba en Cuba y de ahí se unía a la mexicana y iban juntas para evitar los ataques de piratas y corsarios. Entonces La Habana se va a convertir desde mediados del siglo XVI en un punto muy importante para esta flota. Y esto equivaldría a qué? A reparación de barcos, a hostelería en la ciudad, a todo lo que tiene que ver con mesones, con lugares donde dormir y otro tipo de negocios que ya ustedes se imaginarán cuáles pueden ser en una ciudad-puerto. O sea, en una ciudad-puerto había de todo, ¿verdad? Todo tipo de negocios.
Y a veces las flotas, cuando había un barco que había que reparar, las flotas se tenían que demorar varias semanas, en algunos casos meses, para poder continuar viaje. Toda la reparación, los marinos de esas flotas tenían que quedarse en la ciudad, en La Habana. Entonces era una población flotante muy importante en la ciudad. Bueno, el comercio con todo ese mundo era controlado precisamente por los portugueses que vivían en La Habana. ¿Okay? Entonces, la segunda mitad del siglo XVII ya vamos a ver cómo esta población de portugueses en Cuba ha crecido y podemos decir que de cierta manera era la parte de la nación portuguesa en el Caribe. ¿Ok? Estas personas tenían contactos, tenían liazones o conexiones con la nación portuguesa que se movía en este momento ya por todo el Atlántico. ¿Ok? ¿Y qué se comerciaba? Se comerciaba de todo. Sí, había tráfico de esclavos. Sí, pero no era lo único. Y los portugueses no eran los únicos que se beneficiaban. Los mayores que se beneficiaban del tráfico de esclavos eran tanto las monarquías, tanto la española como la portuguesa, como la iglesia, por las ganancias que producía ese tráfico. Tampoco eran los únicos, los portugueses, los que tenían ese tipo de tráfico. Había otros grupos que tenían ese tipo de tráfico. No eran solamente los portugueses, habían otros que también participaban de eso. Pero además de este tipo particularmente de tráfico, que todos condenamos hoy, pero que era la realidad histórica de ese momento, se comercializaban otras cosas. Se comercializaba, por ejemplo, cacao. Era muy importante el cacao en esa época. El chocolate era un producto muy valorado por los europeos en ese momento. Se empezaba a comercializar el tabaco de la flota de China que pasaba por México. Recuerden que los españoles también descubrieron islas en las Filipinas, en Asia, y la flota de Filipinas venía por el Pacífico, entraba en México, se transportaba todo hasta los puertos en México, y de ahí iba a La Habana, y de La Habana iba a Sevilla. O sea, era un tráfico realmente global en ese momento, ¿verdad? Es la primera vez que hoy hablamos de la globalización, pero en realidad la globalización ya existía en ese momento, ¿ok? Los productos de China, de Filipinas, los productos de China que llegaban a Filipinas, y de Filipinas se llegaban a México, de México pasaban por La Habana y ahí iban a Sevilla. Era una globalización ya en el siglo XVI, siglo XVII. Es decir, que no hay nada inventado nuevo, ¿ok? Puede haber más tecnología, pero en sentido general era lo mismo. Entonces, es muy importante porque se va a organizar una compañía holandesa de Indias, que es la que va a controlar todo el comercio con las Indias, y obviamente en ese board, lo que llamaríamos un board, una junta, había 19 sefardíes de la comunidad de Ámsterdam. ¿Okay? Eso va a ser algo que va a ser muy importante. Pero también a nivel de Caribe se va a crear algo que se llamó la Hermandad de la Costa. ¿Qué cosa era la Hermandad de la Costa? Donde había también judíos sefardíes. Era una especie de asociación de los piratas y los bucaneros y los corsarios en el Caribe, ¿ok? Que controlaban todo el contrabando del Caribe, específicamente con Cuba, y que también tenían contactos con muchas autoridades dentro de la isla de Cuba. Entonces eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Va a haber esta organización porque eso es importante que sepamos que aunque la flota era clave en la economía de Cuba en el momento, también el contrabando va a ser como le daríamos hoy, ¿verdad? Un rubro o un renglón de la economía muy importante en la Cuba colonial, ¿verdad? La riqueza, la mayor riqueza que había en Cuba en ese momento, en gran parte llegaba del contrabando, ¿verdad? Sobre todo en la parte oriental de Cuba, aunque no solamente eso, porque lo vamos a ver entre medio también. Ahora, pero volviendo a los portugueses, ¿qué es lo que vamos aquí a ver de interesante? Y vamos a ver que aquí en el año 1636, ¿ok? Vamos a tener a Francisco Rodríguez Carnero, que va a ser capturado por la Inquisición
y procesado en Cartagena, pero era residente de La Habana, era un comerciante entre Cartagena y La Habana, y va a ser procesado, y en ese proceso él va a confesar que sí, que es judío, y que él ha estado en La Habana en 10 o 12 ceremonias judaicas, o sea, de la ley de Moisés, ¿ok? Porque en ese tiempo el judaísmo se conocía como la ley de Moisés. Y esta persona lo va a decir claramente, ¿verdad? ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que en La Habana, en ese año y en esa época, probablemente un poquito antes y supuesto después, va a haber una comunidad de criptojudíos en La Habana. Y probablemente también en otras partes de Cuba, seguramente en Santiago de Cuba. ¿Okay? Y esto va a ser muy, muy importante, porque a partir de ese momento vamos a estar viendo portugueses constantemente procesados, portugueses residiendo en La Habana, procesados por la Inquisición, por judaizantes. Vamos a tener a Gonzalo Barraza, ¿okay? Que fue procesado por judaísmo, y también durante el proceso se supo que él tenía pensado traer a su esposa de Sevilla y con ella ir a Tierra Santa, o sea, a Israel, ¿verdad? Entonces, también aquí tenemos esta persona que no solamente sabemos que era judaizante, sino que no renunció a su creencia, ¿no? Se mantuvo en sus 13. También tenemos a Manuel Álvarez Prieto, que era miembro de la Cofradía de los Judíos de Holanda y que judaizó en Cuba en el año 1646, ¿ok? Tenemos a Manuel Álvarez Arrellano, portugués residente de La Habana, que comerciaba vestimentas judías, y a él lo capturaron en la Española, porque el barco naufragó y descubrieron lo que llevaba, precisamente porque el barco naufragó, ¿verdad? Entonces eso también va a ser muy importante. Vamos a tener a Miguel Núñez de Huerta, un portugués que murió en las cárceles y que se confesó, él mismo reconoció que era judío, practicante de la ley de Moisés, y que toda su familia era portuguesa, precisamente, ¿verdad? Su familia era portuguesa de un pueblito que se llama Cubillana y fundado en Portugal. Esto va a ser, como ven, hay portugueses residiendo en La Habana. Estamos hablando de una comunidad criptojudía de portugueses en La Habana. En 1662, el gobernador de La Habana se queja de la cantidad de portugueses en la ciudad. Otra vez, otra queja de portugueses en la ciudad de La Habana. Y aquí, como he dicho antes, he mencionado solamente las quejas de los portugueses, ¿ok? Pero hay otras quejas de otros obispos, de otras autoridades religiosas sobre la poca religiosidad de la población que vivía en Cuba. ¿Okay? La poca religiosidad de esta población, tanto en la vida, en los pueblos, en las ciudades del campo, como en la propia ciudad de La Habana. Recuerden, en Ciudad de La Habana, en Cuba no hubo nunca tribunal de la Inquisición, ¿ok? Hubo comisarios, hubo familiares, pero tribunal como tal nunca hubo. Y eso va a ser muy importante. Ahora, tenemos la otra historia que es muy conocida, muy famosa en Cuba, por el libro de Fernando Ortiz, una pelea cubana contra los demonios, que se basa, es una narración entre ficción e historia, una narración muy medio de realismo mágico, ¿verdad? O real maravilloso, de Fernando Ortiz, donde él cuenta cómo los pobladores de Remedios estaban siendo poseídos por demonios, ¿no? En el caso de las creencias africanas, bueno, por demonios de esa creencia, pero en el caso de los pobladores, el demonio, ¿cuál era el demonio? El demonio era el comercio que tenían con los herejes, ¿verdad? Que iban a Remedios a comerciar. Y por lo tanto la ciudad
Cuando llegaban los piratas, los corsarios, los bucaneros, los contrabandistas, la ciudad se ponía de fiesta y había comelatas y había sexo, no había películas de video, pero había de todo, ¿no? Y eso está muy bien representado en la película de Tomás Gutiérrez Galea, de Titón, que es una de las películas de él que más me gusta, ¿verdad? Y bueno, hay también documentado, y lo tengo aquí en el libro, lo pueden mirar, que desde 1612, esto está pasando en 1662, en 1682, pero desde 1612 ya hay comentarios de las autoridades eclesiásticas de la sangre yudesma, o sea, judía, en los pobladores de Remedio. O sea, que ya en esa época se sabía que había judíos o nuevos cristianos o judeoconversos que eran muy abiertos acerca de lo que creían, precisamente por ser indiferentes o por no ser nada disciplinados con las cuestiones religiosas católicas, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Está la película, y lo más interesante de la película, si no lo han visto, es que hay un personaje interpretado por Reinaldo Miravalles, ese gran actor cubano, que representa a un portugués. Y es muy curioso porque al final el único que sobrevive a todo aquel caos que se arma en aquel pueblo, entre la iglesia, los pobladores y todos los habitantes, es precisamente el personaje portugués. Es un personaje muy interesante. Les invito a mirar la película teniendo esta información de background y a ver qué interpretan ustedes de esa película. Y bueno, el último portugués que conocemos, o uno de los últimos, va a ser procesado como hereje judaizante, va a ser Vicente Gómez Cuello, también un habanero, portugués habanero, que va a ser procesado por la Inquisición por judaizante en el año 1689, ya a finales del siglo XVII. ¿Ok? Entonces, ya aquí tenemos a finales del siglo XVII, y aquí con esto ya voy a ir concluyendo. A finales del siglo XVII ya tenemos establecido que existía una comunidad de portugueses en Cuba, que había numerosos judaizantes, nuevos cristianos judaizantes dentro de esa comunidad. Lo sabemos por los casos inquisitoriales, sobre todo, y por lo tanto sí podemos decir que había una comunidad de judíos, de criptojudíos portugueses en Cuba. En el siglo, desde finales del siglo, desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVII. ¿Y qué pasa? Que estas personas ya van a haber alcanzado unos niveles económicos suficientes como para empezar a vivir en Cuba todo el tiempo. Lo hace la familia Díaz Pimienta, se queda en Cuba, crea un linaje de los Díaz Pimienta en Cuba. Pasa con la familia Barreto también, que llegan a ser condes de Barreto. Y ya sabemos entonces que estas familias, ¿qué sucede? Empiezan a casarse con los españoles de las clases más altas, de la aristocracia criolla. Y entonces estos mercaderes, estos comerciantes, empiezan entonces a ser parte de la clase criolla cubana. La clase criolla que va realmente a tener el prestigio, el completo y total dentro de una situación colonial como la que tenía Cuba en ese momento, ¿verdad? Entonces, los nuevos cristianos van a empezar a pertenecer a esa clase y se van a diluir en los criollos, entre los criollos, se va a mezclar con los criollos. No todos los portugueses, y esto lo tengo que decir, no todos, por lógica, ¿verdad? No todos los portugueses que se asentaron en Cuba fueron criptojudíos o judaizantes. Eso tenemos que saberlo. Pero el trasfondo histórico indica que muy posiblemente hayan sido todos nuevos cristianos de origen judío. ¿Ok? Y esto es claro, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ¿quiénes eran? ¿Cuál era el grupo social que tenía necesidad de emigrar y escapar de la Inquisición en España y Portugal?
pues los nuevos cristianos. Entonces, la lógica nos dice, y cuando empezamos a estudiar su conducta durante todos estos años, y aquí yo he tenido que hacerlo muy rápido, pero cuando uno se mete a leer los documentos y empiezas a ver la conducta de estas personas, te das cuenta que en muchos casos eran nuevos cristianos, ¿ok? Y eso es muy, muy importante. Y lo otro es que en la genealogía cubana, y bueno, yo sé que tú, Hadassah, te has hecho la prueba de ADN y que eres, tu mayor estimación es portuguesa. Bueno, aquí podría estar un poco la explicación a todo ese misterio de los cubanos que están descubriendo ahora en el siglo XXI que prácticamente muchos son mitad portugués, ¿ok? Más de 50% o más de portugués en las estimaciones étnicas de los cubanos, ¿verdad? También los cubanos tienen, por supuesto, tienen de taíno, tienen de indígena, de nativo y de africano, porque también fueron parte de la cultura, pero evidentemente los portugueses y los españoles ocupan un espacio muy, muy amplio dentro de la conformación, de la configuración genética de los cubanos, y ahora muchas personas están descubriendo que son portugueses, casi portugueses, la mitad portugueses, ¿no? Y yo quiero decir que muchos apellidos portugueses perviven en Cuba hoy, que tienen un origen portugués, y que eso tal vez, si se estudia un poquito, puede dar pistas novedosas, interesantes, sobre los orígenes de esos apellidos en Cuba. Y en general de la identidad cultural cubana también, ¿verdad? Y para concluir, me gustaría leerles los apellidos. Estos son los apellidos judíos, los apellidos portugueses, algunos de ellos criptojudíos, por supuesto, judaizantes, que yo recuerdo en mi mente de haber conocido personas en Cuba con estos apellidos, amistades, conocidos, vecinos, colegas, amigos, en fin, pero que sé que tienen estos apellidos portugueses, ¿verdad? Y son Acosta, Álvarez, Almeida, Abreu, Andrade, Antunes, Aguilar, Barreiro, Borges, Barreto, Da Costa, Costa, Cutiño, Contino, Correia, Díaz, sin Z y sin acento, porque es portugués, Duarte, Ferreira, Fonseca, Franco, Gómez, Enríquez con S, ¿verdad? Lamego, Lima, Macías, Márquez también con S, Matos, Méndez, Nogueira, Pereira, Oliveira, Pimienta y el compuesto Díaz Pimienta, Porto, Porcayo, Pires, que sería Pérez, Rodeiro, Ribeiro, Rodríguez con S, Saravia, Silva, Santos, Tomé, Beira, Veiga, Sequeira, es Sequeira, ¿verdad? No es Saqueira, es Sequeira. Sequeira. Sequeira también. Todos estos apellidos, y yo estoy seguro que quienes nos vean probablemente conocerán a otras personas, quizás nos pueden poner en los comentarios cuando vean esta presentación. Bueno, entonces, esto es lo que yo tenía para compartir contigo hoy, Hadassah. Espero que te haya interesado y que sea también de interés para tu audiencia. Para las personas que van a ver esta ponencia que acaba de hacer, todo este contexto histórico que nos acaba de desarrollar de una manera magistral, me encantó. Todos los detalles, todas las cosas que son muy importantes, ese orden, incluyendo también la historia. Muchas personas se están dando cuenta hoy en el siglo XXI que tienen antepasados judíos, portugueses, españoles, y es precisamente por esta mezcla que existió en Cuba y que es parte también de la historia. Entonces, comprender la historia, estudiarla, nos va a llevar a entender precisamente todas estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros antepasados? Esto es muy importante para las personas que están, buscando sobre su ascendencia. En mi caso, yo me quedé impresionada cuando me hice la prueba de ADN. Pude ver precisamente cómo gran parte
el porcentaje me daba portugués, y yo dije, wow, portugués, ¿pero de dónde? Imagínate nacer en un pueblito ahí en Camagüey, en un área rural de campo, verme yo que tenía, o sea, un porcentaje de portugués. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica toda esta historia, nos las explica lo que nos acaba aquí de compartir Jesús, nos explica todo esto. Si hoy usted se hace un examen de ADN, una prueba de ADN, y ve que su porcentaje es portugués, bueno, ya aquí lo que tú nos acabas de explicar, o sea, se suelve toda y si quiere aprender más, que vaya al libro que está en Amazon, Los judíos en Cuba, 1492, 1902, y ahí se explica todo esto un poco más extensamente y se da toda la bibliografía y toda la información. Me alegra mucho porque realmente este trabajo se hace para eso, para que sea útil para otras personas. Yo creo que era José Martí el que decía que había que estudiar la historia porque lo que fue está en lo que es. Entonces, es importante que tengamos esta noción, esta perspectiva histórica y que nos convirtamos un poco, tengamos esta conciencia de la historia que está en nosotros mismos, ¿verdad? Y ahora hay muchas maneras en que nosotros podemos investigar el pasado, este mundo nuevo que hay de las tecnologías, de la capacidad de adquirir libros globalmente. Yo la bibliografía, por ejemplo, que utilicé en este libro, no es solamente bibliografía cubana. Yo utilicé aquí bibliografía española, bibliografía portuguesa, bibliografía en Estados Unidos. Yo utilicé bibliografía de diferentes países que prácticamente, eso era muy difícil. En el pasado era muy difícil. Ahora cualquier persona desde su casa o viajando con más posibilidades puede realmente hacer esas conexiones y enterarse un poquito más de cuáles son sus ancestros, de dónde llegaron, por qué se fueron, por qué llegaron a esos lugares, por qué se fueron a vivir a un sitio alejado de las grandes ciudades. O sea que hay mucho, nos falta mucho por aprender sobre la historia de Cuba y sobre nuestros antepasados. Por supuesto. Y como bien tú decías, los recursos que tenemos hoy en día nos ayudan muchísimo a que ese trabajo se haga de manera más rápida, ¿no? Porque antiguamente las personas no constaban con estos recursos que hoy en día tenemos. Y solamente, mis queridos amigos, es estudiar, es leer, es investigar. Y es un proceso que puede tardar varios años, quizás menos, pero vas a llegar allí por ejemplo, en el caso de muchos que están descubriendo que tienen ascendencia judía, bueno, hubieron muchos judíos en Cuba, judíos portugueses, o sea, Cuba está estuvo llena de presencia judía a lo largo de la historia. Sí. Entonces, no es algo novedoso, es algo que si vamos a la historia vamos a poder encontrar todo esto. Bueno, Jesús, infinitas gracias. No tengo cómo agradecer. Gracias a ti. Gracias a ti por repetir esta presentación. Creo que el audio, el anterior, estaba un poco complicado, no se escuchaba bien. No, el audio pero no. Ahora espero que sí. Se escucha bastante bien. Y bueno, invitarlos a todos a que si están interesados en estos temas, el doctor Jesús ha hecho un trabajo investigativo muy bonito, histórico, que está en su libro, Los judíos de Cuba. Y es interesante que si muchos están buscando, ¿no?, encontrar con esta historia, pueden encontrar muchos elementos allí en su obra, se los recomiendo. De todas formas, el link lo voy a poner debajo de este vídeo para que puedan acceder directamente allí en Amazon y lo puedan adquirir para las personas interesadas. Y bueno, mis queridos amigos, nos vemos en un próximo encuentro. Tendremos, Jesús, muchos invitados por acá y vamos a continuar compartiendo un poquito de historia, de la cultura y sobre todo la tradición judía. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye, bye. Chao. Bye, Jesús.